¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Aquí estamos en el podcast Marco Gerardo y Emeterio Pinedo. Y hoy estaremos abordando un tema que seguramente les dará una buena luz. Marco Gerardo. Así es, ¿qué tal? Saludos a todas, a todos. Les recomendamos que nos sigan y también que nos dejen sus comentarios en este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la semana, que es el amor, las máscaras del amor y la esencia del amor. Una diferencia entre estos dos aspectos y el cómo, bueno, nos puede ayudar a vivir esta área de la vida tan importante de una manera más consciente, más clara. Como punto de partida, ¿qué te parece si abrimos un signo de interrogación? ¿Realmente existe el amor? Eso ya nos dará una pauta para poder reflexionar en esta ocasión o en esta oportunidad. Y es que un grupo de personas afirman enfáticamente que el amor no existe. Incluso cuando se habla del 14 como celebración a ese día de San Valentín, también algunas personas llegan a la conclusión que solo es marketing. Entonces ya tenemos 2-0. Dos personas entonces que llegan a esa conclusión de que el amor, por supuesto, no está presente. Punto número 3, una persona desilusionada, posiblemente traicionada, y no una vez, quizás 2 o 3 veces, llegará a una tremenda conclusión. El amor es una farsa. El amor es un engaño. Y ahí podremos sumar 3-0. Pero, ¿y qué hay desde otra perspectiva? Más allá del marketing, más allá de la desilusión, del engaño, de la traición, ¿qué podemos encontrar en este aspecto? Y es ahí considero que hay un terreno valioso que hay que explorar. Parto de la siguiente manera. Hay cosas que existen independientemente de lo que uno piense o deje de pensar. Es decir, yo puedo no creer en la vida y por esa creencia no significa que la vida deje de estar o deje de existir. La vida está, la vida es y además seguirá independientemente de la creencia que yo pueda enarbolar o incluso también defender. Esto me conecta entonces a esa primer premisa. Desde la perspectiva que estamos hoy analizando, por supuesto que son enfoques de alguna manera personales, pero también están basados en estudios, en investigaciones de mentes que se han dado la tarea de tratar de ir más allá de la superficie. Y es ahí donde considero desde este primer punto de partida que el amor existe, el amor es real, pero eso nos llevaría a una segunda interrogante complejísima. ¿En dónde está el amor? Porque posiblemente algunas personas crean que está en algún lugar del mundo o posiblemente en alguna tienda o alguna montaña, en algún lugar así muy especial. Si eso fuera así, entonces ya tendríamos resuelto porque seguramente todos estaríamos como meta y propósito interesados en llegar a ese lugar. Pero resulta que el amor no es un lugar físico. Eso no significa que el amor no esté presente. La residencia del amor como fuente está en todo y en todas las cosas. Y particularmente también el amor vibra con esa luz propia en el interior de cada ser, de cada, pues de cada ser humano o de cada ser viviente, más que ser humano, de cada ser viviente. Bueno, con estas dos premisas podemos seguir profundizando. ¿Tú cómo ves este punto? Sí, yo he estado en todos los En todas grupos, la- en todos los equipos, he pertenecido a todas las posturas, ¿no? en todos los A sindicatos. veces lo que yo digo es que yo soy de los creyentes el más ateo y de los ateos el más creyente, ¿no? Ah, está bueno. Porque bueno, son mis andanzas en la vida. Pero sí, fíjate que la postura que tú abordas, esta postura que tienen quienes ven desde el aspecto
digamos, científico, el amor, el tema del amor, y que sugieren que cuando nosotros experimentamos amor, pues solamente se trata de que estamos segregando sustancias químicas en nuestro cerebro, propiamente la oxitocina, la dopamina, estas sustancias del amor que hacen una mezcla muy, muy placentera en nuestro cerebro y que nos llenan de sensaciones muy gratificantes, ¿no? Y eso pues se experimenta cuando tú conoces a una persona que te atrae físicamente, pero que aparte te gratifica en muchos aspectos. Entonces, por supuesto que hay una parte física que en nosotros empieza a derivar en sensaciones. Y es ahí donde, te decía, este grupo se ha centrado mucho en investigar esas, ese efecto, esas sustancias y lo que causa a este nivel físico. Y dentro de las etapas del amor, hay una teoría que nos habla de 5 etapas, 4 o 5 etapas que atravesamos en la experiencia de amor, y una precisamente se objetiviza en esta área. Cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, una relación, estamos en una etapa en donde experimentamos toda esta bomba en nuestra cabeza y bueno, que nos lleva a sentir bastantes cosas gratificantes y placenteras. Pero, ¿qué pasa cuando todo esto? Porque esto es una montaña rusa, o sea, en el momento en el que estamos en la cúspide, pues tenemos toda esta gratificación, pero ¿qué pasa cuando todo esto baja? Y es donde se habla de una segunda etapa en las relaciones, que es la etapa de desilusión. Nos desilusionamos de todo aquello que habíamos visto en la persona en esta etapa anterior, o sea, todos esos efectos químicos que nos producía el conocer a una persona nueva, el estar en contacto y generar esta experiencia, todo eso empieza a disminuir. Y es donde muchas personas se comienzan a confrontar, empiezan a dudar de si realmente el amor existe. Es ahí donde dicen, pero ¿cómo? O sea, si era tan bonito antes, si era tan padre el conocer a esta persona, si nos la pasábamos tan bien, y cómo es posible de que yo ya no sienta nada, incluso hasta esté desilusionado de la persona. Y te decía que hay muchas personas al atravesar este punto empiezan sí a generar esta serie de ideas que les hace tener dudas sobre el amor. Pero si nosotros nos remitimos al amor como sensaciones, entonces ahí es donde nos vamos a meter solos el pie, porque el amor va más allá de una etapa de sensaciones placenteras. Pues claro, que todo lo que tú experimentes, que quizás es nuevo para ti, pues te va a llevar a una serie de fenómenos, digamos, a nivel físico y de cosas que pues, suceden en ti que son gratificantes, sí, pero si lo haces 100 1000 veces, pues ya no va a ser lo mismo. Pero es ahí donde esta mirada del amor tenemos que comprender que el amor va más allá de lo físico, va más allá de esta etapa. Y las relaciones que pueden atravesar esta etapa de desilusión, esta etapa en donde cae todo este, este proceso en donde, decía, están activas estas sustancias, las relaciones que logran pasar esta barrera y entonces toman ya una decisión de estar con la persona, más allá de lo que en un primer momento sintieron, ahí entonces ya estamos hablando de una decisión más real y de un amor más auténtico que puede construirse, que todavía no está preparado, no está listo y no está dado como tal, pero sí puede empezar a construirse una relación más auténtica. Y te decía, creo que ahí es donde el no tener claridad en estos aspectos es donde nos podemos llegar a confundir porque muchas personas no logran dar ese paso. O sea, no logran dar ese paso en el momento en el que ya no tienen toda esta gratificación de la persona, entonces se buscan otra, y otra, y otra, y claro, viven ese mismo proceso de enamoramiento, viven este ciclo, y llegan una y otra vez a la etapa de desilusión pensando que no hay una persona que dé el ancho, que no hay una persona que logre mantenerse en el tiempo, haciéndoles sentir toda esta descarga
de gratificaciones, pero decía, es ahí un error del que se parte. Entonces, el amor, pues claro que existe, pero existe no como una experiencia temporal, o más bien una experiencia que dure un periodo de tiempo corto. Eso es enamoramiento únicamente. Entonces, el amor existe como la decisión de construir, ya sea hacia contigo mismo o hacia con alguna persona o hacia con algún proyecto, hacia alguna meta, construir entonces un modelo de vida en donde te genera un escenario de crecimiento personal, de desarrollo. Y es ahí entonces una mirada del amor muy diferente a la que generalmente se tiene. Estoy reflexionando en lo que comentas. Y eso me da pie a comentar lo siguiente. Considero que para construir un edificio se requieren instrumentos adecuados. Si queremos utilizar los instrumentos que se utilizan en medicina para construir una casa o un edificio, nos veremos en un gran problema. Es probable que muy pronto nos demos cuenta que los instrumentos no son los adecuados y que por más que intentemos utilizarlos, no nos llevarán al propósito, al objetivo, a la construcción. Cuando se enfoca o se trata de entender el amor desde la perspectiva de la ciencia, son instrumentos incorrectos para el estudio de algo diferente o la construcción, como el ejemplo que estaba dando. Y por esa razón hemos de recurrir a instrumentos más adecuados. Considero que la ciencia no es el medio y no es la vía. Nos puede dar ciertos acercamientos como cualquier otro instrumento, pero no son los adecuados para poder encontrar, descubrir o clarificar. Los instrumentos que yo encuentro más cercanos en cuanto al entendimiento, estudio o comprensión del amor van más de la mano del arte, la poesía, incluso la música. Pero en todo esto hay octavas superiores y hay octavas inferiores. Es decir, hay música que no vibra en esa frecuencia revolucionaria del amor, sino en todo lo opuesto. Y aún así, decíamos, la poesía, la música, la meditación, la oración, la espiritualidad son los instrumentos que nos permitirían acercarnos mucho más al tema del amor. Desde esta perspectiva, el amor es una esencia o una sustancia cósmica. El amor es generadora y creadora de vida en perfección y se encuentra en las estrellas, en los soles, en las galaxias, pero también en los árboles, ríos, montañas. Y sin duda, esa sustancia inefable, creadora, transformadora, también se encuentra en el ser humano. Y es a partir de aquí donde nos daría una pauta diferente. El ser humano tiene la posibilidad de estudiar, de conectar con el amor que vibra no solamente fuera, sino también dentro de sí. Pero para esto, la persona que quiera conocer debe prepararse. Los instrumentos que se utilizan no son solo la mente o solo los sentidos, porque caeríamos en ese error o en esa visión limitada que tú estás comentando. Tendríamos que apelar a los instrumentos que también están en el ser humano, pero que forman parte del alma y forman parte incluso del ser divino o de la conciencia superior que también se encuentra en cada persona. Pero ¿qué sucedería si una persona niega de antemano su naturaleza divina? Incluso llevar al terreno de las creencias el tema del alma.
y solamente se quedara tanto con sus sentidos como los pensamientos para hablar acerca del amor. Entonces, de acuerdo a cómo esté la mente de la persona, es como sería la traducción del amor. Y es por eso que aquí se generaría una confusión muy grande. ¿Por qué? Porque posiblemente una persona diga, como vemos en algunas plataformas, vi un video que decía que una mujer estaba defendiendo su derecho, el derecho basado en el amor, el derecho basado incluso en su libertad. ¿De qué libertad habla? Esa es otra historia. Pero aquí lo que defendía esta mujer es que ella había llegado a la conclusión de que su amor era un caballo y que quería consumar ese amor a través del matrimonio. Y es ahí donde nos damos cuenta de qué tan confusa puede ser la dirección o el camino hacia el amor cuando no hay claridad. Y así también hay personas que han defendido igual el amor hacia el perro, hacia el gato. Pueden buscar el amor en cualquier aspecto de acuerdo al estado emocional o de acuerdo al estado mental de la persona. Y cada quien puede defender a capa y espada el supuesto amor y decir, esto es amor. Pero ahí es donde debemos de arrojar la mayor luz que se puede. Porque incluso hay que recordar que hay una mega confusión entre el amor y la pasión. Hoy en día, cualquier espontáneo o espontánea defiende a capa y espada el supuesto amor, es lo que tú decías. Pero cuando se baja el impulso o la vibración de esa energía, de la pasión, entonces ya no da ese estímulo y la persona confundida dice, entonces aquí no estaba el amor Ujú. y va a buscar otra pareja con los elementos que tú compartías y seguramente será algo muy parecido a la relación anterior. Habrá novedad, habrá algo diferente de inicio y habrá también ese estímulo de la pasión. Y al cabo de unos días, semanas, no meses, no muchos, nuevamente ese impulso terminará y la persona dirá, tampoco estaba el amor aquí. Yo creí que este era el amor, pero no es el amor. Es que no es el camino del amor. Podemos confundir fácilmente la gimnasia con la magnesia y de pronto podemos hasta terquear y hasta volvernos necios con algunas premisas que hoy en día se manejan a nivel social, donde cada quien, de acuerdo a lo que cree, lo establece como una verdad, pero es una verdad individual, no es una verdad universal. Y por eso aquí más bien a lo que hemos de irnos acercando no es a lo que yo crea o deje de creer, sino más bien buscar en esos elementos transpersonales o ultrafísicos para tratar de comprender un asunto tan profundo, tan vital y tan transformador, porque a través de los años, a través de los tiempos, han habido autoridades poderosas que han hecho descripciones muy sublimes acerca del amor, pero hacen alusión a un amor que transforma, a un amor que es capaz de llevar a un ser humano a la esfera suprahumana, a la esfera incluso divina. Y no es una persona, ni son dos, un hombre o una mujer, no, han sido cientos de hombres o mujeres que han llegado a tales conclusiones a través de una vía o una ruta de investigación, no de los sentidos y de la mente, sino más bien de la conciencia. Y entonces, como ahí que el hecho de que estas personas sean menos, porque hablamos de cientos, pongamos 1000 personas, pero el resto, que son millones y millones, es una visión opuesta o diferente. Y entonces Ujú. tendríamos que pisotear, manotear o echar un puño de tierra para aquellos investigadores serios o investigadoras acerca de la conciencia en cuanto a esa visión mística, espiritual, sensata. Es ahí entonces donde nos damos cuenta que no necesariamente lo que opina la mayoría es lo real. En ocasiones tenemos que remitirnos a algo o a un enfoque que aunque no sea el más aceptado
o el más conocido, pero finalmente puede ser el enfoque altamente clarificador y altamente aportador. Por eso es que estamos en un terreno fantástico, extraordinario. Nosotros, por ejemplo, en estos podcasts hemos elegido, después de pensarlo, filosofarlo durante un buen tiempo, el camino que íbamos a seguir. Y hemos llegado a la conclusión que el camino de aportar enseñanza de valor es algo que hace resonancia con lo profundo y que podemos desde ahí reflexionar cualquier tema. Pero sin duda estamos claros que los enfoques que hagamos, algunos, posiblemente no sean o no estén en esa frecuencia masiva. Eso es así, pero no significa que no haya valor y no significa que no haya luz. Ujú. Hay un libro muy interesante refiriéndonos a esta reflexión sobre el amor, que es el banquete Platón. de Platón, ¿verdad? El banquete de Platón, una pues me imagino que de las primeras obras que fueron sacadas así de un tipo podcast muy antiguo. Es Porque yo cierto. creo que era el antecedente a los podcasts, ¿no? Sí, Estas reuniones de, de ancianos venerables hablando entre sí de algún tema de todos los y temas. ok. Pero bueno, es algo así. Si ustedes quieren leer un podcast, esta es es una buena referencia. Entonces, en este libro que es un clásico de la literatura y obviamente también de este hombre, Platón, muy reconocido en la filosofía, eh, se hace una, se hace un planteamiento muy diverso sobre posturas distintas de lo que es el amor, ¿no? O sea, es como si hubieran dicho, a ver, vamos a hablar del amor, cada uno saque sus argumentos y tal cual, así como lo vemos hoy día, pues cada uno habla desde como ha vivido, desde su propia experiencia y desde lo que ha alcanzado a comprender, ¿no? Y entonces estos personajes que salen en que están aquí descritos, para mí representan una de las diferentes posturas que hay. O sea, estas diferentes posturas que hay en el mundo respecto al amor, algunas, algunas enfocándose al amor como esa experiencia bella de compartir tu vida con un objeto amado y entonces a partir de ahí sí generar una experiencia placentera, pero conforme avanza este diálogo, se va llegando a términos cada vez más exaltados, más sublimes, más filosóficos, incluso, digamos, incluso hasta con mayor conciencia respecto a lo que es el amor, ¿no? En la medida que avanza este diálogo, incluso se acerca Sócrates hacia su conclusión, o sea, bueno, Sócrates hablando a través de Platón en el libro, este, pero hace Sócrates una alusión interesante, refiriéndose al amor no como algo concreto. Y creo que ahí está la clave que nos ayudaría a entender esto. El amor no es algo concreto, no es algo que, digamos, podemos decir, como el amor es la perfección, entonces esa perfección ya está. No, el amor no es algo sólido. El amor es un proceso, el amor es un camino, el amor es algo que te va dando una pauta de seguimiento. Entonces, Eros representa eso. Si nosotros nos vamos hacia la historia de Eros, pues la historia de Eros es eso, es el niño que crece, es el niño que crece y experimenta la vida en todas sus diversidades que hay, pero a través de esa experiencia Eros va reconociendo cada vez más su esencia, o su yo superior. Cada vez él va recuperando esas alas. Pero ¿qué representa eso? O sea, lo que representa eso es que el camino del amor, pues como una experiencia de vida, es aquel camino que nos va acercando hacia la expresión de lo que realmente somos cada uno de nosotros. O sea, la expresión de la esencia, a la expresión de ese yo superior
Y entonces es ese camino del amor el que nos va abriendo hacia las posibilidades de poder expresar cada vez más esa naturaleza superior. Pero aquí es donde existen, pues, muchísimas trampas. Se habla de que existe un eros conectado hacia lo celestial. En la mitología se habla de eso, del eros celestial, que es este, tipo ángel tipo Cupido, ¿no? Que es un ángel que sirve a Dios, pero también existe el eros conectado hacia lo inferior, que es un eros deformado, con expresión monstruosa, ¿no? Y entonces habla también de esas experiencias del amor. El amor como experiencia entonces tiene también esas 2 caras. Igualmente en Afrodita, en la diosa del amor, también habla de una Afrodita celestial, es esa Afrodita sabia. De hecho, en muchas representaciones se le pone como una Afrodita anciana, conocedora. Y esta otra imagen de Afrodita, también se habla de una Afrodita que está más conectada hacia los placeres carnales, hacia esta connotación más pues, de una vida, digamos, desfachatada en ese contexto. Ahí es donde decía, pues, nosotros podemos reconocer, entonces, la experiencia del amor es ese proceso que cada uno de nosotros vive, pero que puede llevar también diferentes vías, que puede llevarte hacia el construir una vida para ti, una personalidad, una forma, un estilo, una calidad de vida conectada hacia esa versión de ti superior, o también te puede llevar hacia la deconstrucción o hacia la manifestación de tus áreas más inferiores. Todo depende de ese manejo adecuado que le vas a ir dando a tu experiencia de vida, y también el cómo tú vas a ir, digamos, concatenando cada experiencia que te pasa, si la vas concibiendo desde este aprendizaje hacia la mejoría de ti, o si eso te va conectando hacia cada vez el irte, en un camino de degradación personal. En todo está el amor, pero también hay que comprender que muchas veces hay que conocer lo que no es el amor para descubrir y conectar con lo que en sí es el amor. Hay una persona que me platica su historia. En una etapa de su vida, joven, con toda esa energía que caracteriza esa etapa, no creía en el amor. Incluso rechazaba esa parte de sí misma en cuanto al tema de la maternidad. Incluso, por supuesto, estaba descartado el tema de la gestación de vida. Todo ese estado emocional, mental y la visión de vida. ¿Cómo se relacionaba en cuanto al tema del amor, sea con personas? Por supuesto, una relación muy complicada. Pero aún así, no significa que el amor no existiera. El detalle es que esta persona empezó a quitar poco a poco lo que no era: miedos, prejuicios, inseguridades, desconfianzas. Y en la medida que iba quitando la tierra o que fue quitando el polvo, se daba cuenta que había algo especial en aquello que al principio había descartado o incluso rechazado. Sigo el proceso de seguir quitando lo que no es: creencias equivocadas, pensamientos erróneos, información chatarra, hasta que en algún momento llegó a descubrir en esa resonancia de vivencia interna, y que solamente el corazón es el que nos ayuda a percibir eso. Es el receptor de esa luz. El corazón es el receptor y el generador de esa frecuencia alta del amor. Y resulta que esta persona describía ahora su vida de la siguiente manera. Tiene dificultades, hay algunos problemas en el día a día, y aún así, dice, me siento en un estado
de paz. Incluso ahora me parece muy bello, me parece incluso sublime algunos detalles, algunas situaciones que antes eran la causa de mi amargura, ahora incluso percibo que no está Ujú. del todo mal o todo de cabeza. ¿Qué fue lo que cambió en esta persona? En realidad, lo que cambió fue el hecho de quitar aquello que le impedía ver la esencia y ver lo real. Eso fue lo único que cambió. Al final logra extraer la luz, pero la luz siempre había estado. No significa que no existiera, simplemente estaba capa tras capa, envuelta o soterrada o enterrada en una serie de enfoques, ideas, prejuicios, temores que impedían que esa luz brillara con fuerza. Hoy esta persona vive, comprende la frecuencia del amor y sabe que el amor existe independientemente de cómo sea su estado de ánimo, independientemente incluso de sus creencias. Está conectada con lo real. Y es que al parecer la vida consiste en ese poderoso aprendizaje. En algo que parece que no es, siempre habrá en esencia una luz que sí es. Y por esa razón hemos de estar atentos para poder aprender a fluir en la vida y no quedarnos con lo que aparenta, porque es Ujú, ahí, si nos quedamos atorados, donde ujú, surge la desilusión, donde surge la infelicidad, el sufrimiento, el rechazo. Hemos de ser capaces de traspasar todo eso para poder conectarnos con esa parte más ujú. elevada. Y a partir de ahí nos daremos cuenta y decimos y diremos, ¿cómo es posible que yo me haya manejado de esta manera? Que haya aceptado estas conductas, que haya incluso me haya metido en este tipo de dinámicas, pues era posible o fue posible, Ujú. porque había capas, hilos negros que impedían que se expresara la luz y lo viviste, pero tu triunfo consistió en que no te quedaste ahí. Eso significa que toda persona, todo hombre y mujer, independientemente de lo que viva, puede iniciar una caminata de poder. Pero para esto se requieren los instrumentos correctos, la enseñanza adecuada o el conocimiento de valor pertinente para que cualquier ser humano pueda andar en la vida, posiblemente desde la parte más caótica, desde la parte incluso más envilecida, pero no significa que no esté latente la posibilidad del engrandecimiento de la vida a partir de la conexión con el amor. Por eso la vida es un camino y cada quien está en ese camino de vida que tiene un propósito. La idea es que conectemos con el alto propósito, pero también está, de acuerdo a la ley de la polaridad, lo opuesto, que es una vida sin sentido, sin significado. Y aquí entonces más bien la estrategia consistiría en no confundir lo superior con lo inferior. Ujú. Porque pueden haber personas que estén tan derrumbadas y tan hechas caos a nivel emocional, mental, con un lodazal en su propio interior y cometa el error de describir eso como la parte elevada, incluso considerar la parte elevada como lo inferior. Eso ya es, considero, una visión distorsionada y por eso considero que, en primer lugar, el amor existe. El amor es una energía cósmica que se encuentra fuera y dentro de cada uno de nosotros. Y en la medida que andemos esa senda, una senda de autodescubrimiento, con experiencias, con recaídas, pero si nos mantenemos en el camino, seguramente llegaremos a encontrar ese puerto de luz, de verdad, de amor y sabiduría. Y a partir de ahí, ahora sí, aprenderemos a ver las cosas como son. Aprenderemos a discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Habrá gente que diga, ¿y tú qué vas a saber de lo que Sí. es correcto o incorrecto? Bueno, otra vez, para esto se requiere refinar la conciencia, porque la conciencia nos otorga, todo ser humano le otorga la capacidad para discernir
entre aquello que eleva o le exalta la parte de la luz, de aquello que le lleva a esa parte de nebulosidad o incluso sombra. Existe el bien, existe el mal, existe la luz, existe la sombra, independientemente de lo que creas tú. Aprender a discernir lo que es la luz y lo que es la sombra, a dónde nos conduce una y a dónde nos conduce otra, eso depende de ti. Varios contenidos de personas que que hacen contenido respecto a estas temáticas del amor y hablan mucho sobre la importancia de amarte a ti mismo, de amarte a ti mismo, aprender a amarte a ti mismo antes de amar a las otras personas, ¿no? O sea, y creo que es algo, es algo muy paradójico. Bueno, para mí es algo muy paradójico porque el aprender a construir un amor, sí, hacia con otra persona, por supuesto que está supeditado hacia un trabajo personal, pero también el aprender a amarte a ti mismo tiene que ver mucho con la relación o con las relaciones que estableces hacia con los otros. Entonces, muchas veces parece ser que son dos áreas diferentes o que tendrían que ser áreas diferentes, em, pero realmente son áreas que se cruzan. O sea, son áreas que tienen una convergencia y no es más importante la una que la otra, ¿no? Creo que muchas veces se cae en este diálogo o en este argumento en el que te tienes que centrar más en uno que en el otro aspecto. Entonces, para aprender o para vivir este proceso o este camino del amor, es importante que nosotros veamos estas dos caras del amor. O sea, tanto es importante lo que generas hacia ti y este crecimiento en el área personal, pero también es importante el área de las relaciones afectivas o las relaciones humanas, porque el amor finalmente es una experiencia transpersonal, va más allá de un objetivo en sí, es una experiencia que trasciende, que te trasciende a ti como persona y que trasciende incluso la relación hacia con otro. O sea, es una experiencia de aprendizaje universal que puede estar en muchísimos de pues sí, de las áreas que nosotros vivimos o experimentamos como seres humanos. Porque cuando hablamos o cuando trata de desprestigiar el amor, pues el amor no existe. ¿Para qué festejar el 14 de febrero, el San Valentín? ¿Para qué hacer tanto cuento si el amor es un invento del modelo capitalista, ¿no? Bueno, cuando se trata de desprestigiar de esta manera esta experiencia del amor, pues se está viendo desde un punto muy minúsculo. O sea, se está hablando del amor como si fuera una cosa muy pequeña o como si fuera una cosita. Pero cuando hablamos del amor como experiencia, decía yo, transpersonal o experiencia universal, podemos verlo desde una connotación mayor. Claro, o sea, puedes festejar o no una fecha, pero la fecha se vuelve intrascendente. Una cosa entonces es el amor y otra cosa es el aprendizaje de cómo te relacionas hacia contigo mismo y hacia con los demás. El amor existe, es real, tú lo tienes y todos lo tenemos, y el mundo lo tiene y es parte de la realidad. Pero otra cosa es tu forma o tu modelo o tu camino de aprendizaje hacia el cómo relacionarte con el mundo. O sea, son 2 cosas diferentes. Si tú no sabes relacionarte con el mundo, si tú no sabes cómo generar relaciones de comunicación, relaciones de no dependencia, relaciones digamos, de experiencia sana, no es que no exista el amor, no es que el amor no sea parte de ti, ¿no? Lo único que quiere decir, pues, es que no has aprendido a hacerlo, no te has puesto a hacer un análisis de ti, de tu vida, no te has abierto a aprender en un, no sé, en un contexto de terapia, de desarrollar tus cualidades o habilidades personales para poder hacerlo. Son cosas muy diferentes y muchas veces hacemos esa mezcla. Como yo no me he sabido relacionar,
con personas desde la parte, pues digamos, de recursos personales, entonces empiezo a decir que el amor no existe. Sí, el amor no es conceptual, el amor no es un subproducto de la razón. Tratamos de asimilar, de entender el amor con la razón, pero no es desde ahí que lograremos experimentarlo. Yo cuando estaba pequeño, por ejemplo, mamá no tenía estudios, sabía leer, sabía escribir, hacer algunas cuentas. Algunas veces le salía, otras veces no. En cuanto a pensar de que una persona, como no está preparada, entonces el supuesto de que el amor sería muy limitante, pero no es así. ¿Por qué? Porque Ujú, llegué a experimentar en un abrazo, llegué a experimentar en una palabra, en una sonrisa de su parte, la vibración potente del amor. ¿Por qué lo comento de esta manera? Porque decía que el amor no nace del concepto, de la idea o del pensamiento. ujú, El amor tiene que ver con una esfera más de sentir, pero no es un sentir ordinario, es el sentir profundo, es una emoción superior, como la que experimentó el maestro de maestros, ya incluso arriba de la cruz. Experimentaba él un amor inmenso y profundo, no hacia una persona, sino a toda la humanidad. Alguien pudiera decir, pero ¿cómo él puede experimentar amor y desear bien si le están apaleando? Si le están dando un ramalazo tras otro ramalazo. ujú. Es lo que estamos comentando, lo que tú estabas compartiéndonos. Lo que pasa es que el amor no está sujeto a una situación en particular, es algo mucho más grande. Pero ante esto nos encontramos también ante dificultades en cuanto a expresar lo elevado o lo superior que vibra y palpita en el corazón de cada persona, porque muchas veces le damos más valor a algo material que incluso algo que pertenece a esa frecuencia altísima, pero que posiblemente no lo veamos como trascendente. Una sonrisa, posiblemente un saludo, un abrazo, quizás un acompañamiento, un momento de escucha. En todo eso se encuentra la expresión del amor. Ahora, cuando tú comentas sobre la importancia de encontrar puentes entre el amor a sí mismo, el amor hacia los demás, en cuanto al tema del amor universal, también por supuesto considero que entre los tres forman parte de la misma fuente, son o provienen del mismo manantial. Pero ante todo, hay que reconocer que hay que también discernir, porque algunas personas que pueden argumentar sobre el amor hacia sí mismo, si no se está atento, si no se tiene una buena luz, se puede llegar al egoísmo, al narcisismo, al egocentrismo, y la persona puede argumentar que eso es amor. Pero, ¿realmente es amor? Y es ahí donde nos daremos cuenta que es el amor, pero no en la octava superior, sino más bien el amor en esa octava inferior. Los estoicos tenían una visión muy clara en algunas cosas, entre ellas esta. Ellos planteaban que la espiritualidad no choca, no es opuesta a la riqueza. Ellos incluso llegan a la conclusión de que un estoico, un hombre o una mujer con ese nivel de sabiduría, de conciencia o de luz, podía realmente elegir. Como un ser espiritual, entonces puedo elegir tener una vida con riqueza terrenal o también puedo elegir en ese estado de conciencia en el que estoy una vida con limitación terrenal.
y para ellos no había ningún conflicto porque consideraban que era simplemente elección. Eso significa entonces que amor y riqueza no son energías opuestas, más bien complementarias. Y en este caso, en cuanto a lo que tú preguntas o me preguntas, en primer lugar, mi concepto sobre una persona de valor no está supeditada a algo exterior, sino más bien está encaminada al aspecto interior. Una persona con emociones o un trabajo emocional o un trabajo con su mente o un trabajo de conciencia y que se vaya construyendo, se vaya haciendo, rehaciendo y vaya conectando con los valores más elevados de sí mismo o de sí misma, entendiendo que todo esto implica un proceso, no es una experiencia de un día para otro. Esa persona para mí se me hace de alto valor y que en algún momento esta persona puede llegar a esa claridad de ir incluyendo algunos aspectos a su propia vida y a su propia experiencia, como lo sería el aspecto económico o el aspecto material. Eso significaría que el dinero o la riqueza se añade, se suma, pero no es la esencia. Por supuesto, yo parto de la idea que es mejor tener que no tener. Es decir, una experiencia o una relación de pareja en donde se tengan o esa capacidad económica para poder viajar, para poder tener, como tú lo comentabas, una cita en un lugar sublime que ayude, incluso motive esas frecuencias de conexión, es correcto, pero tampoco es depender de eso, porque también se puede vibrar en esa frecuencia, posiblemente en la ausencia de ese lugar muy sublime o muy espectacular, posiblemente caminar de la mano en una calle, posiblemente sonreírse, o posiblemente ir a ver alguna película donde los dos encuentren algo también que les dé esa riqueza de conexión, también es correcto. Todo implica aprender a caminar en el filo de la navaja, en ese punto de equilibrio. Y si nos movemos o no estamos atentos, entonces nos podemos ir a los extremos. Entonces, supeditar una relación o considerar una persona de alto valor solo porque tiene más o menos o completamente resuelta la parte terrenal, eso es en realidad haber perdido la visión. Eso es haber perdido el rumbo. Por eso decía que son elementos que hay que ir considerando o contemplando, pero definitivamente sí soy de la idea que una relación de pareja poco a poco va construyendo y puede sumar plenitud, placer, asuntos materiales, porque todo finalmente o en todo se encuentra la vibración del mismo amor. Hay algo que no podemos dejar de lado, o sea, dejar de lado tan fácilmente, porque sí, obviamente que una persona que valora a alguien más por la persona y no tanto por lo que tiene o por los bienes, por la riqueza o por esta parte monetaria, sí, claro que es algo que pues es una experiencia mucho mayor a alguien que evalúa desde la parte material. Pero realmente yo creo que siendo muy objetivos en cuanto a la realidad o en cuanto a la experiencia que la vida o la actualidad, pues obviamente que sí podemos decir que una persona que tiene, tiene una mejor calidad de vida o tiene una mejor experiencia de vida que alguien que no tiene los recursos o que no tiene una solvencia como tal, porque se limitan muchas cosas, ¿no? O sea, creo que una mujer, como representa la, la feminidad y también desde una perspectiva energética, el polo pasivo y el polo que recibe la energía masculina, que es el polo positivo o el polo activo. Entonces, claro
de alguna forma, pues la mujer espera esa experiencia de recibir del hombre. Y no como en estos términos propiamente monetarios, no, o sea, a nivel energético, a nivel emocional, a nivel, existencial, se ahí está como esta necesidad de recibir algo. Yo considero que sí es importante el que los hombres nos planteemos de que es importante el tener. O sea, es importante, sí, tú eres una persona que vale por lo que eres, vales por ser único e irrepetible en el universo y vales por tus sentimientos, pero es importante que tu vida la enfoques, sí, en el aspecto de crecer, en estos términos económicos o en estos términos de proyecto de vida o de incluso de metas y objetivos. Y desde ahí generar una experiencia para ti que en algún momento de tu vida vas a poder compartir con alguien más. O sea, porque a cuántas personas no nos ha ocurrido, creo que a muchos, no, cuántos no nos ha ocurrido esta etapa en nuestra vida que consideramos que lo único valioso que tenemos para que compartir a las, pues a la mujer o a quien quiere estar en nuestra vida son nuestros sentimientos. ¿No? No sé si todos pasamos por esta etapa, yo pasé ya hace tiempo por esto. O sea, el decir de pues, lo más valioso de mí son mis sentimientos y si alguien me va a querer es por mis bonitas intenciones, ¿no? Pero la vida te da, tú dices ramalazos, yo diría, yo, yo lo ponía en otros términos, pero bueno, estoy en Más esa, severos. sí. La vida nos da estos choques de realidad en donde nos damos cuenta de que sí es importante el que tú tengas una vida sólida en esos términos, ¿no? Y que sí es más importante tenerla, no tenerla. Entonces, yo considero que es importante el que nos planteemos eso, digo, no de entrada, porque creo que ahí es el error que cometemos, no de entrada para alguien más, es que no es tanto por las demás personas, no es tanto por dar una imagen de poder o una imagen de, digamos, de valor añadido, o sea, no es tanto por la imagen, no es tanto por esta proyección hacia los demás, sino tanto por ti. Y si tú te enfocas en eso, y si tú pues le entras a este modo de vida, entonces ahí crece tu atractivo en un área que parece hoy en día un tema tabú. O sea, parece hoy en día un tema tabú porque hay quienes se atreven a hablar de esto, hay quienes pues no se abren a hablarlo, pero que sí viene a ser importante pues en el contexto de vida que tenemos. Finalmente nos tocó vivir en esta época em, donde pues, el valor monetario tiene un peso, lo queramos o no. Así como tú me lo comentas en algunos momentos, nos guste o no, te guste o no, así es. Entonces, pues sí es importante el considerarlo, ¿no? Pero de ahí no sé, el acomodarlo de una manera en la que no nos genere o no nos choque, porque también mucho se presenta este resentimiento hacia la vida, porque realmente tener una calidad de vida cuesta bastante. O sea, cuesta en tiempo, cuesta en concentración, cuesta en tener que esforzarte y entonces llegar a algo así partiendo de quizá desde un punto en donde no tienes la palanca suficiente para lograrlo, pues cuesta y eso puede generarte también ciertos sentimientos de frustración o de agobio, pero decía el tomarlo pues, de una manera más consciente, más madura, el decir, pues esa parte es importante y es importante el tenerlo, ¿no? Tenemos que enfocar gran parte de nuestra atención, nuestra energía, y eso sí tiene que ver después con el hecho de cómo vas a construir una relación con otra persona. A ver, yo lo veo de esta manera. Hay personas que pueden tener resuelta la parte económica. Eso significa que tendrán un recorrido de aprendizaje
partiendo de que esa área está resuelta. Eso no significa que ya hayan llegado al puerto o a la meta. Simplemente su punto de partida y su recorrido tiene esa característica. Habemos otro tipo de personas donde nuestro recorrido no es donde está resuelta la parte económica, pero donde sí tenemos la conciencia que la verdadera o el verdadero valor o la verdadera luz se encuentra en los valores elevados que vayamos desarrollando. Los dos son aprendizajes, pero hemos de llegar a un punto que concilie, Ujú. y esto tiene que ver con la conciencia conquistada o la conciencia cuando crece y madura. Los que tenemos la conciencia, los que tenemos el recorrido, donde la parte económica en alguna etapa, en algún momento, no la considerábamos como prioridad, cuando nuestra conciencia madura, llegamos a un punto en donde decimos, los valores elevados siguen siendo valiosos, pero ahora me doy cuenta que el aspecto material y el aspecto económico también es valioso. Y cuando llegamos a ese punto, podemos decir que hemos alcanzado un peldaño de madurez en el desarrollo o en el crecimiento interior. La otra persona llegará a un punto también de su recorrido, en esa expansión también de su conciencia, donde llegue a la siguiente conclusión. El dinero es bueno, sigue siendo válido, pero ahora comprendo que si no es acompañado del desarrollo de los valores elevados, de lo real en mí, es incompleto. Y de ahí entonces también abre su mente y su corazón para incorporar el desarrollo o cultivar los pensamientos, las emociones de alta vibración. Los dos son recorridos. Pero aquí la idea es que lleguemos todos en algún momento a integrar, que logremos a unir el sagrado matrimonio entre lo esencial, entre lo real de cada persona, con el otro elemento que es lo material o lo económico. Y considero que eso tiene que ver con madurez del alma. En lo personal, igual que tú, he tenido esas etapas, ese recorrido, esas experiencias. Las personas que me conocen saben muy bien que en algún momento, pues, descalzo con mi taparrabo, feliz de la vida para arriba y para abajo, flaco, ojeroso, pero con muchas ilusiones. ¿Por qué? Pues porque consideraba que eso era lo único y consideraba que ese era el centro y que no había nada más. La de buenas es que seguí aprendiendo, seguí caminando, seguí creciendo, hasta que llegué a ese punto de conciliación y me dije, mira, qué interesante, en lo que estoy sigue siendo valioso, pero ahora esta otra parte, la económica, la terrenal, es también muy valiosa. Bienvenida, la abracé, la acomodé, la integré y ahora las dos o los dos aspectos marchan de una manera armoniosa o equilibrada en mi propia vida. Y es que desde ese estado también de comprensión, vida de conciencia, vida interior o vida espiritual, con el desarrollo económico o el desarrollo material, llega un momento en que te das cuenta que no solamente es por ti, que hay que darte los mejores elementos para ese estado de plenitud, porque entre mejor te sientas y entre mejor estés, no solamente en lo emocional, sino también en lo terrenal, funcionas de una mejor manera. Claro. Que cuando tienes problemas, deudas, atorones, hay algo en ti que se atora también. Hay algo que no fluye, pero solo quienes lo hemos vivido, ya tenemos el recorrido, la experiencia y decimos, claro, entonces no puedo hacer a un lado ni lo terrenal, lo económico, pero tampoco, por supuesto, lo interior. Pero aquello hay un elemento más. Tú lo conectas con la relación de pareja. Y por supuesto, en este punto, considero que no solamente es compartir mi esencia a la pareja, sino también compartir riqueza, compartir lo mejor que hay en este mundo.
En este mundo hay cosas gloriosas, sublimes, extraordinarias, que pueden tocar o hacer vibrar las cuerdas, exaltar incluso la conexión, la sonrisa, la alegría, el buen momento. Claro. Entonces, Ujú. en ese estado de conciencia, por supuesto, comparto lo mejor que hay en el mundo. Y más aún, se hace todavía más desafiante cuando tienes hijos. Es ahí entonces donde llegas igual a la misma comprensión. Yo digo, ay, qué bueno que llegué a este punto de mi vida con esta comprensión o con esta conciencia. Porque sin duda lo que queremos compartir a los hijos no es lo peor, no es lo peor del mundo terrenal. Lo que queremos compartir es lo mejor del mundo material. Mostrarles de que en el mundo hay belleza, mostrarles que el mundo o en el mundo hay cosas extraordinarias, hay lugares incluso sublimes, impregnarles de ese tipo de estímulos o de impresiones también les ayuda a crecer y por supuesto les lleva a tener una visión de abundancia, de reconocimiento en cuanto al tema de confianza, de impulso, de buena autoestima, de buena relación con la misma tierra. Y es ahí entonces donde, sin duda, para mí, en lo personal, pues ya a estas alturas de la vida no hay confusión. Pero al mismo tiempo comprendo que habrá personas que están haciendo el viaje, algunos rechazando el aspecto interno, el aspecto espiritual, cuando los aspectos materiales les va bien, lo entiendo. Y yo pienso, algún día llegarán a ese punto de madurez interior donde abracen. Y los otros también. Las otras personas que dicen, no, 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 solamente lo espiritual es lo real. Lo material hazlo para un lado, dale una Ujú. patada. Yo digo, bueno, está bien, están en su recorrido. Pero algún día, cuando lleguen a ese punto, tanto uno como otros abrazarán las dos realidades que Ujú. conforman nuestra propia vida. Sí, algo que yo les recomiendo a las personas cuando tienen estas dudas sobre en qué hacer caso o en qué poner atención cuando están saliendo con alguien y tienen estas dudas de si es la persona indicada o si es la persona correcta. Y, y te decía algo, en lo que me enfoco es en darte cuenta si la persona, más que tener, o sea, más que tener ya algo sólido en su vida, más que ya haber logrado, o sea, no, fíjate en si la persona abraza el camino del esfuerzo. Si esa persona abraza el camino del esfuerzo en estas áreas de su vida, finalmente ese camino del esfuerzo que podemos llegar a abrazar es precisamente darnos cuenta de que aún seamos personas valiosas, o sea, aunque yo me considero una persona valiosa y que parto de ser una persona con una esencia que vale, pero no es suficiente. O sea, necesito seguir avanzando en mi vida, necesito generar mayores logros en diferentes áreas de la vida. Eso es en lo que hay que darse cuenta, si la persona está centrada en eso. Entonces, para los hombres es importante el considerar de que una mujer no solamente te va a querer por tus sentimientos, ¿no? O sea, no te va a querer porque tengas buenos, bonitos sentimientos, no es suficiente incluso aunque tengas los mejores sentimientos del mundo. Y para ti tampoco debe ser suficiente. Necesitas abrazar ese camino de esfuerzo personal, tratar de mejorar en diferentes áreas. Eso sí es lo que le va a dar un agregado de valor. Y en cuanto a las mujeres, un hombre posiblemente de entrada te pueda querer por quizá que seas bella físicamente, pero también es bueno considerar que no es suficiente. No es suficiente con que seas guapa, que tengas un buen cuerpo, de que tú, porque muchas veces eso también es lo que consideran las mujeres. Lo que para el hombre es tengo buenos sentimientos, para la mujer es que soy atractiva, pero no es suficiente eso para generar una relación. Entonces la mujer también tiene que abrazar el camino del esfuerzo, el camino del esfuerzo a trabajar consigo misma, con sus emociones, con sus creencias, con su forma de apoyar a la otra persona con la que está, convertirse en una parte del equipo que puede construir una relación o un proyecto de vida
en conjunto y no quien le va a crear o le va a provocar al hombre mayor peso, mayor frustración y que al contrario le pueda coartar su recorrido, ¿no? En ese panorama es en donde tenemos que ser conscientes en cuanto a qué podemos determinar si una persona es la adecuada o si está en el proceso de convertirse todavía, pues posteriormente en esa persona adecuada, ¿no? Sí, considero que estamos en un buen tiempo, donde poco a poco vamos conquistando esa conciencia que nos lleva a sumar. Todo cuenta, todo vale. Y en ese sentido, lo que tú planteabas en una mujer, la belleza es correcta. La belleza es un valor también elevado, extraordinario, pero no es suficiente. Igualmente, una persona que está caminando y que ya ha aprendido el arte de resolver la parte económica, la parte material, también es correcto, pero no es suficiente. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no es un elemento, son varias piezas, es como un rompecabezas. Una pieza está bien, pero hay que unirla con otras piezas más. La unión de todas esas piezas es lo que lleva a la experiencia más plena, más poderosa y más completa, tanto a nivel individual como a nivel de pareja. Pero es un camino y que solo desde la luz, desde la conciencia, podemos aprender y podemos incluso conquistar esos peldaños que expandan la luz en todos los terrenos y por supuesto también en este caso de la relación de pareja. Entonces un hombre por supuesto eh, es bueno que contemple y considere en el camino de su vida, si así lo decide, una mujer de belleza. Eso no está mal. ¿Por qué va a estar mal? Y es ahí donde decía, pero también recordar que ese es un valor. Y la mujer debe recordar que ese es un valor, pero hay que ir sumando otros valores para llegar a esa conexión más plena y más total. Sí, así es. Creo que en esto es importante eso. No somos suficientes y no vivirlo desde el aspecto negativo en sí, sino el saber que siempre podemos perfeccionarnos, siempre podemos ser mejores. O sea, aunque consideremos que estamos ya en una buena etapa de nuestra vida, en una buena calidad de vida, no es suficiente y tenemos que seguir adentrándonos a un crecimiento que nos amplíe como personas. Y el motor es importante. En este caso, nuevamente me remito a lo personal solamente para ilustrar o dibujar más este asunto. En este momento, por amor hacia mí, por amor hacia mi pareja, mi familia, el amor hacia la vida, por amor crezco, por amor evoluciono, por amor estoy trabajando para ser día a día la mejor versión de mí mismo. Por amor busco conectarme cada vez más ampliamente con los valores materiales o incluso también económicos. Por amor aprendo o estoy aprendiendo a dar lo mejor de mí, pero todo en relación al amor. Ujú. ¿Qué consideras tú sobre, yo haciéndote preguntas para que seas tú quien te desenrede, ¿verdad? Está bien. Pero bueno, es que hay muchos temas que se desprenden de todo esto y hablar del amor, pues, nos amplía bastante. Pero, fíjate, ¿qué consideras tú, qué piensas tú sobre estos tipo de relaciones que parecen ser modernas, pero yo creo que siempre han existido? Nada más que hoy, pues, empiezan a tomar términos ya, más actualizados o más, digamos, de moda. Pero, ¿qué consideras, por ejemplo, de las personas que hacen o que tienen una relación de acuerdo monetario? Por ejemplo, hoy día se habla de los sugar daddy o las sugar mommy, que son, los hombres millonarios de edad avanzada que, están con una chica, no sé, en sus veintes, en donde, pues, la ayudan económicamente y entonces tienen ese acuerdo, tienen un acuerdo
de tener una relación, pero basada en el apoyo económico que la persona con mayores recursos puede darle a la otra persona. Y ahí te decía en los 2 géneros, hay tanto los sugar daddy, pero también existen las sugar mommy, que son igualmente mujeres de una edad muy avanzada, que tienen un recurso económico también ya muy, pues, muy elevado y que apoyan económicamente a los chicos. De hecho, bueno, ahí, incluso está el tema de que el mismo Poncho de Nigris fue ¿cómo se llama? El hijo azucarado de esta persona, ¿cómo se llamaba? La tigresa. Bueno, se dice eso, no sé. Pero bueno, desde ese tiempo, imagínate, hace como 15 años eso, ahora se han actualizado, te digo, los términos y ahora se maneja así, pero es algo muy curioso porque, eh, pareciera ser que esto ocurre en un porcentaje muy pequeño, pero realmente ocurre en una gran escala, ¿no? Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ello. Entonces, ¿qué opinas tú de estas tipos de relaciones? Sí, son varios matices. Primero, desde la perspectiva que yo tengo y le doy a este tema que tú planteas, es el siguiente. Mi vida no está regida en números. Para mí, los números son eso, un número. Entonces, desde ahí, la edad, para mí, simplemente tiene que ver con un número. Segundo, es decir, si una mujer joven, como tú dices, 20, 25 años, encuentra esa conexión en un hombre, lo doble, 40 años, eso no significa que el número sea un impedimento para el encuentro. Si hay conexión y si se enciende la llamarada del amor, y eso incluso les lleva al desarrollo interno y externo, eso no es ningún delito. Al contrario, eso es correcto, porque decía, el amor no está sujeto por un número. Pero entiendo que tu pregunta no va por ahí. Pero también, Ujú, entonces, desde esta perspectiva, simplemente es llamarle a las cosas por su nombre. Entonces hay personas que en esa diferencia de edad, que solamente su número, encuentran su camino. Las dos almas se encuentran. Y para mí es correcto. Para mí, genial. Porque un número no puede impedir o limitar la expresión del amor. Pero por otro lado, está el otro terreno que tú mencionas y es algo diferente. Son claro, líneas finas, son líneas sutiles, donde aquí la intención o el impulso no es la chispa, no es el amor, es posiblemente la necesidad, posiblemente incluso el interés, pero entonces ya no estamos hablando del amor, ya no estamos hablando de conexión, de hacer crecer una llama, ya no es eso, es simplemente un hombre que considera que sería un apoyo terrenal, económico en esa etapa de su vida, pero debe de contemplar y considerar que hay un interés económico. O igualmente una mujer, en el sentido que se siente apoyada, posiblemente impulsada para seguir creciendo, fortaleciéndose, hasta que aprenda a manejarse con propios pies, pero también hay que reconocer que es solamente un aspecto material, ujú, un aspecto económico, pero no es amor. De ahí entonces que considero que cada persona va tomando las decisiones en su vida y aquí lo ideal es que sea una decisión consciente para que no exista el autoengaño, porque también se puede filtrar claro. y a eso llamarle amor. Y entonces ese apoyo meramente material no es amor. Por eso decía, ahí están las líneas sutiles y que si alguien logra discernir, podrá acomodar de una mejor manera ese asunto. Ujú. Se le podría llamar incluso relación romántica, o sea, romántica porque hay un intercambio quizás de experiencia.
y se habla también de un acuerdo de sexualidad, pero sí, sí, exactamente. Entonces, no es una experiencia basada en un amor como tal, ¿no? O sea, en esta experiencia en donde se genera esta otra parte de interés por la otra persona, sino es un acuerdo monetario, un acuerdo porque realmente así se establece, ¿no? Ahora, creo que aquí tú mencionas una parte importante, que es el ser consciente de la decisión que se está tomando, ¿no? S Y hay una frase de Nietzsche, que también se parece a frases que otros pensadores han dicho y que, bueno, cada uno, tiene sus palabras, pero que habla sobre todos los seres humanos tenemos el derecho a elegir lo que queramos hacer, pero tenemos todos el deber de hacernos responsables de lo que elegimos, ¿no? Y entonces esto es lo que tú consideras el tomar una decisión consciente, porque en todo hay estos términos con letras pequeñitas que muchas veces no leemos en las decisiones que tomamos. Entonces, en esta experiencia, claro, pues es un acuerdo de tiempo y dentro de 10 15 años, pues no se sabe qué otro tipo de aspectos haya, ¿no? Sí, hay considero lo mismo que tú, que simplemente tenemos que tomar en cuenta esa parte en donde todo lo que decidimos al día de hoy, pues tiene un efecto, una consecuencia. Y muchas veces, fíjate qué es lo que sucede, que no tomamos en cuenta la trascendencia que tienen nuestras decisiones en la vida. O sea, la trascendencia hacia, lo que vamos a hacer en una etapa posterior, ¿no? O sea, muchas veces nos vamos por la experiencia momentánea o por lo que está ocurriendo aquí y ahora, y no nos ponemos a pensar en lo que esto va a reflejar en un futuro, en lo que se va a convertir o en quién nos vamos a convertir incluso entrando a un tipo de experiencia así, ¿no? Y ocurre mucho, pues quizás entre menos maduros somos, entre más inmaduros estamos, pues también nos adentramos más a ese tipo de experiencias sin pensar tanto en esas consecuencias. Pero bueno, te lo manifestaba yo porque es uno de los temas que actualmente se mencionan mucho y que te decía hoy en día, pues los hemos tomado así. Yo considero que siempre ha existido esto, incluso, eh, pues yo creo que en todas las culturas existen también este tipo de aspectos, pero bueno, cada cultura y cada momento histórico lo llamamos de manera diferente, ¿no? Sí, en ocasiones la inmadurez, la inconsciencia, la falta incluso de recorrido, no hacia afuera, sino más bien en el alma, en la luz, en la sabiduría, pues sin duda nos lleva a tomar en ocasiones decisiones incorrectas. Ujú. Pero aquí el arte consiste en que logremos darnos cuenta Sí. para poder rectificar y en algún momento decir, esa decisión que yo tomé o eso que yo defendí en algún momento es incorrecto, pero eso reflejaría tu crecimiento, porque puede haber también alguna persona que se sostenga toda la vida, pero no es que aquello que llevó a cabo fuera adecuado, simplemente no creció. Y al no Ujú. haber más Okey. luz, no puede entonces discernir acerca de esos momentos de desvío a los momentos más asertivos. Es como, por ejemplo, hoy en día está muy de moda el tema de los OnlyFans. 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 Sí, por cierto, suscríbanse. No es cierto. A mi canal. Suscríbanse a mi ca no, no es Es cierto, no. la, son los mismos matices. Es decir, son hombres y mujeres que han llegado a un punto, algunos por necesidad económica, otros porque buscan una mejoría económica, otros quizás porque también buscan la exhibición, mo- tantas motivaciones que puede tener de fondo esa experiencia, pero sin duda igual hay que darle el nombre que lleva cada cosa. Sí. Entonces, sin duda
esa experiencia, tanto en el hombre como en la mujer, es un tipo de prostitución. Es una experiencia donde vendo en una variante o en este contexto, pero igual decía que en algún momento, si la persona sigue creciendo, sigue desarrollando esa luz, se dará cuenta, porque la luz es quien finalmente nos rescata y la luz es la que nos permite ver lo que es adecuado en cuanto al tema profundo, al tema interno, no al aspecto de la forma o de la superficie o lo que diga o deje de decir la sociedad. O sea, lo real en ti te ayuda a ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y seguramente aquellas personas que alcanzan esos peldaños de mayor madurez en su trabajo interior, de esa expansión, de esa luz, de esa frecuencia del amor, dice Hermes, te doy amor, en el cual se encuentra la esencia misma de la sabiduría. Las personas que llegan ahí, a ese nivel de conciencia, se darán cuenta y podrán decir, aquella experiencia que yo consideré que era correcta, que era Sí. adecuada, que estaba en la mejor sintonía, hoy en un punto más alto de mí, me doy cuenta que no es así. Por eso decía que esto es lo más sensato, lo más ecuánime. Todos tenemos aciertos, todos tenemos errores, pero aquí la idea es que aprendamos tanto de esos aciertos para fortalecernos, autoafirmarnos en algo bueno, pero también hay que aprender reconociendo los errores o los... Perdón, ¿tú qué consideras que pueda pasar energéticamente? Que bueno, son áreas que tú conoces muy bien. Energéticamente, por ejemplo, con una persona que se involucra de esta manera, de tener una relación, y que incluye también el área sexual, con una persona que pues simplemente lo hace por ese interés monetario y que no lo está haciendo precisamente por una experiencia de amor, de crecimiento, de desarrollo. Em, Porque bueno, yo entendería la parte psicológica, o sea, la parte psicológica que involucra el que una persona se meta a este tipo de contextos, este tipo de vivencias y en un futuro hay esta chica actriz Angelina Jolie que, en esta etapa que creo que la mayoría de las personas conocimos, en la relación con este Brad Pitt, pues vivió en depresión constante, ¿no? O sea, incluso Brad Pitt se tuvo que convertir en su salvador, en su rescatador, porque vivía en procesos muy fuertes de depresión y de crisis existencial derivado de su pasado que fue muy en este sentido, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, las personas que tienen un antecedente como este, es muy proclive que en alguna etapa de posterior de su vida, te decía en términos psicológicos, puedan después caer en estas depresiones. Pero a nivel energético, el tener esta vida sexual en donde no está involucrado este aspecto, ¿qué es lo que podría suceder? Hay niveles y niveles, grados y grados. Ujú. Por ejemplo, una persona que está haciendo un trabajo de autodescubrimiento, una mujer joven que gustaba de esos entornos de fiesta, de baile, ni siquiera en un punto en donde se perdiera en esos aspectos ya del infra, no, 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 pero estaba por años enfocada a esa experiencia. Todo está ahí, pues normal, entre comillas. Lo que hacen los jóvenes, dirían por ahí. Sí, pero como tú comentabas, todo tendrá una repercusión a nivel del alma y también a nivel terrenal. Esta persona en algún momento experimentó el impulso, el anhelo del encuentro con lo real y es ahí donde empieza un camino de autodescubrimiento. Desde empezar a familiarizarse con un enfoque o una cosmovisión diferente de la vida, de las cosas, como también, por supuesto, empezar a conocerse en esos niveles más profundos del alma y de la mente. Participó, o más bien ya se adentró en experiencias que consisten en ese viaje profundo de autodescubrimiento a nivel del alma. Y en alguna de esas experiencias se encuentra con su verdadero ser, su esencia divina, su esencia superior. Tuvo un diálogo
y el ser real, el ser elevado de Ujú. esta persona le reclamó. Le dijo: "¿Cómo te atreves o cómo te atreviste, a dedicar tantos años en esa vida, en esa actividad, perdiendo tu energía, perdiendo tu tiempo y perdiendo más preciado, que es la oportunidad que yo te doy para que vuelvas a conectarte con lo que realmente llevas en tu interior?". Aquella persona jamás imaginó la magnitud o la gravedad de lo que había hecho durante años. Y es que su familia le aplaudía. Los amigos, por supuesto, entusiasmadísimos. Vamos al baile, vamos al concierto. O sea, la vida así en realidad es una pérdida. Se pierden cosas, se pierden posibilidades. Lo bueno es que esta persona aprendió la lección, se dio cuenta desde esa parte real, más allá de la mente, más allá de lo que pensara o dejara de pensar. Logró esa claridad en ese aspecto de su vida y se hizo una promesa muy sentida: no volveré a conectarme con esas dinámicas, con esas actividades que, aunque consienta la sociedad, pero ahora sé que son una distracción y una pérdida de esta preciosa oportunidad que tengo en la vida para hacer algo realmente trascendente. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿y qué sucedería con alguna persona? Bueno, en realidad todos o todas las personas más o menos están en esta frecuencia. Se pierden cosas. El detalle es que algunas personas pueden quedarse en la pérdida y no volver a incorporarse o ponerse de pie para conectarse incluso con algo más pleno o más poderoso. El problema es que en la en el desarrollo de nuestra, por ejemplo, percepción personal, nuestra autoestima, nuestro valor personal que también vamos, actualizando cada vez que vivimos algo, pues también vamos teniendo un deterioro, ¿no? O sea, una persona que se involucra con alguien, finalmente desde una denigración de su persona, o desde un enfoque que no es de crecimiento, no es de, digamos, de aportarle a su vida, también hay un mensaje que se queda incrustado. O sea, porque ese mensaje es lo poco que estás valorándote, lo poco que estás consciente de ti y de las consecuencias que te está trayendo esa experiencia. Y por supuesto que eso se queda ahí alojado, aunque no somos muy conscientes de ver estos detalles en nosotros, pero se va quedando ahí alojado. Cada vez que tú generas una acción como esta, es alimentar esa parte de desvalidación personal. Entonces, sí, imagínate una persona que una y otra vez se adentra en este tipo de experiencias, el mensaje se va fortaleciendo. Llega un punto en su vida en donde se ha perdido de sí, también en esta otra área, ¿no? Donde ya no reconoce su valor personal porque ni siquiera él o ella misma fue capaz de alimentarlo, sino al contrario, cada vez fue, disminuyéndolo y, pues, provocándose estos, estragos que después repercuten. Pero aquí tú consideras, y se me hace muy importante, el que finalmente, pues, cada experiencia nos puede llevar a un aprendizaje como tal, si es que lo capitalizamos en ese sentido. Sí, todo se puede convertir en un aprendizaje siempre y cuando estemos en esa conciencia para darle ese rumbo. Pero si no llegamos a integrar una visión de la vida con estos elementos o con estos matices, no se puede tomar de esa manera. Se toma como tragedia, adversidad, sufrimiento, infelicidad, que al fin y al cabo también se traduce en reclamo. Si las personas son Ujú. creyentes en una fuerza superior, le reclaman a ese ser superior, pensando, considerando que la situación de vida caótica que viven es el resultado de algo fuera de ellos. Ese es un caos, porque no están asumiendo la responsabilidad de su propio sentir, de su propio camino, de su propio rumbo, porque de alguna manera han incorporado ideas que les distancian más de esa luz clara. Es muy sencillo culpar a Dios, posiblemente a los padres, a la familia, a la sociedad,
de lo mal que le está yendo a alguna persona, pero no está siendo claro en cuanto a lo que también esa persona pudo hacer o pudo aportar para llevarse a sí mismo a esa experiencia. Lo bueno es que cada día estamos y tenemos la oportunidad, confío en que en este podcast vayamos también tocando esos temas, porque si hablamos entonces del alma, tendríamos que remitirnos al alma como una energía que no acaba cuando el cuerpo físico concluye su función. Como alma somos eternas y que estamos constantemente retornando aquí a la tierra escuela, en un nuevo cuerpo, en un nuevo contexto, en un nuevo entorno, para seguir ese proceso de aprendizaje y que todo lo que hemos hecho bien se suma a nivel del alma, abriéndonos puertas y posibilidades para mejorar o tener una vida mejor en la relación de pareja, en la familia, en la economía, en la profesión, en el mismo estado de nuestro cuerpo. Pero también las decisiones o las acciones que hemos hecho de manera incorrecta, si no las sanamos, estarán igual en el alma, llevándonos experiencias de infelicidad, traición, desilusión, posiblemente fracaso, amargura, enfermedad, y es ahí donde esa parte generalmente no la contemplamos. Y mientras que no tengamos ojos para comprender que de alguna manera eso es el reflejo de los descuidos y de las desconexiones que hemos tenido nosotros en otro tiempo, en otra época, en otro contexto, entonces será muy difícil rectificar Ujú. o muy difícil hacer algo a nivel profundo para restablecer el orden supremo de nuestra propia vida. Pero ya hablaremos, ya en algún momento tocaremos esos puntos. Así es. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta temática del día de hoy.